Bien, empecemos un poquito de esto. Ustedes vieron con González la parte transformada de Laplace y más o menos entendieron un poco de lo que es el tema en sí. ¿Para qué sirve la transformada de Laplace? La transformada de Laplace sirve para poder resolver, digamos, operaciones de ecuaciones diferenciales y hacerlo de una manera mucho más fácil mediante operaciones algebraicas, ya sea multiplicación, suma y demás. En vez de estar utilizando todas lo que vieron o aprendieron en la parte de análisis matemático 2, en la cual ustedes resolvían, digamos, las ecuaciones diferenciales, lo podemos hacer mediante la solución general y particular, la parte de soluciones generales y particulares que veíamos nosotros en ecuaciones diferenciales, ahora lo podemos hacer mediante una transformada de Laplace. ¿En qué consiste básicamente este método? Como les dije recién, consiste en tener esa ecuación diferencial, acá hay un cuadrito que es muy importante para la parte de los finales, que tenemos una ecuación diferencial lineal a coeficiente constante, sí o sí necesitamos que la ecuación diferencial sea coeficiente constante. Eso lo van a ver en el otro video que yo lo voy a subir ahora, unos ejemplos, ¿cuáles son? En sí, para que sea una ecuación diferencial lineal, yo necesito que justamente, eh, a ver, conecto una cosita, que esa expresión esté elevado a una potencia de 1. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el diferencial de x, por ejemplo, tiene que estar elevado a la potencia 1. Eso sería lineal. A coeficiente constante quiere decir que está un número constante y no hay una variable. Por ejemplo, si tuviera una variable, ya esto dejaría de ser una ecuación diferencial lineal a coeficiente constante. Justamente esa particularidad se da acá en estos casos. Porque, ¿qué nos pide para que podamos resolver? ¿Qué nos pide para poder resolver con transformaciones lineales? Que justamente las ecuaciones diferenciales a coeficiente constante cumplan estas tres condiciones. Una es que las variables x e y estén en función de una variable corriente. Obviamente en este caso vamos a utilizar t. De acá en más la guía está hecho todo con variables t. Ahora, otra cosa importante que les dije, no se presenta ningún producto entre variables y sus derivadas e integrales, que es lo que recién hice. Multipliqué x por la derivada, ¿no? Eso no se podría presentar. Y el coeficiente no puede ser variable. Bien, el coeficiente de las variables sí o sí van a depender de un valor. Pero acá dice que las derivadas y las integrales no dependen del tiempo, o sea, de esta variable t, ni de las variables que nosotros tengamos. Bueno, cuestión de que para poder resolver estos tipos de ejercicios, en vez de hacer, digamos, el método analítico de resolución que se hacía en análisis matemático 2, ahora lo vamos a hacer mediante una transformación. Es decir, nos van a dar una ecuación diferencial a coeficiente constante, y nosotros lo que tenemos que hacer es, a esa ecuación, transformarla en una función algebraica. ¿Por qué en una función algebraica? Porque es mucho más sencillo a la hora de resolver los ejercicios. Entonces, para lo cual voy a poder tener, a partir de esa solución algebraica, si hay una suma o una multiplicación, la solución de la ecuación diferencial en función del tiempo. Para ello nosotros lo que tendríamos que hacer es una antitransformada. Bueno, vamos a empezar a hacer un ejercicio de la forma teórica, si es que les pidiesen a ustedes que resuelvan de esa manera. Para lo cual yo necesito saber la parte teórica en sí. ¿Qué sería eso? Eso que pueden observar ustedes, que es entre 0 a más infinito, acá tendrían la función, y sí o sí se tendría que multiplicar por la función exponencial elevado a menos s por t, en donde mi variable ahora va a ser justamente el tiempo. Volviendo a la guía práctica, ¿alguna duda de la parte teórica hasta ahí? Que tengan así... ¿qué fue eso? Fíjense en ustedes.
Acá dice que utilizando la definición de transformada de Laplace, tenemos que calcular, obviamente, las transformadas. Y las funciones que nos están dando a nosotros son estas variables. Vamos a hacer uno para que más o menos tengan la idea de cómo se resuelve el ejercicio. Vamos a hacer el primero. Así van entendiendo el concepto. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan. Entonces, si a nosotros nos están pidiendo que encontremos la transformada, haríamos la integral de 0 a infinito. Ustedes me tendrían que preguntar, ¿siempre es así? Sí, siempre es así. Entonces, f de t, ¿quién sería en este caso? Y la función que nos provee el ejercicio. ¿Cuál es? T. ¿Podría ser otra función más compleja? Por supuesto, fíjense que acá hay distintos tipos de funciones. Por e a la menos s por el diferencial de t. Bueno, ¿cómo resolverían este tipo de ejercicio? ¿Alguien me podría decir qué tipo de integral es esta? Por sustitución. ¿Estás seguro que por sustitución? Por parte, profe. Por partes. ¿Cómo te diste cuenta que es por partes? Tenemos dos funciones. Producto de dos funciones. Sí, pero también podría haber sido como sustitución, como dijo el compañero. Bueno, una forma para recordar de la parte de primer año, para darse cuenta si es de sustitución o por partes, es ver que la persona que dijo que quería hacer por sustitución, es ver esto si se puede sustituir. La derivada de menos s, t, ¿cuánto da? Menos s. Yo no puedo, digamos, hacer una sustitución porque no me da la posibilidad de poder simplificar con el t. En cambio, si me hubiera dado t al cuadrado, ahí por supuesto que sí, porque ahí me quedaría menos 2s por t. Entonces podría simplificar el t. ¿Bien? No sé si les quedó claro para la persona que me dijo que era por sustitución. Sí, profe, gracias. ¿Verdad? Entonces, ahora haríamos una integral por partes. Para lo cual, lo que les vine enseñando, creo que esto vengo enseñando ya de la parte de transformada de Fourier, lo que tendremos que hacer es acordarnos del acrónimo. El acrónimo es el u, o sea, la variable u, la que puede tomar son primero las inversas, las logarítmicas, las aritméticas, la trigonométrica y las exponenciales. En este caso tenemos una exponencial y tenemos una aritmética. Obviamente que lo que vamos a tener en cuenta acá es la parte de la aritmética. ¿Por qué? Porque la exponencial es la última que nosotros podemos tomar. Entonces esto va a ser u, y todo esto que está acá va a ser la b. Bien, ¿No sería DB, profe, eso? db, sí. Cálculos auxiliares. U, en este caso sería t. El diferencial de u sería el diferencial de t. El diferencial de b vendría a ser esta parte. Ahora sí, puedo hacer sustitución, porque justamente si yo derivo esto me va a quedar solamente una constante. Entonces todo esto que está acá lo voy a reemplazar, no con u, sino que con otra letra o otra variable que sea, por ejemplo, w. Entonces w es igual a menos st. El diferencial de w es menos s diferencial de t. Cuestión de que esto va a quedar e elevado a la w, y el diferencial de t, que no lo he reemplazado todavía, quedaría diferencial de w sobre menos s. Bien. Esto que estoy haciendo acá es solamente para poder encontrar este tipo de integral, ¿no? Entonces sería b igual. Esto, la integral de e a la x, si lo vemos en las integrales inmediatas, es e a la x. Entonces sería e
a la menos s, y ya no elevado a w, sino que directamente reemplazamos por la variable que hemos sustituido. Bien. Ahora empezamos a resolver este integral. Entonces estaríamos u por b. U, b es e a la menos s sobre s. Perfecto. ¿Qué más sigue? Estaría integrando, o sea, en este caso, entre infinito y 0. No se coloca de esta manera al infinito, sino que, como ustedes saben, en la parte de lo que es integrales impropias, de análisis matemático 1, o también la parte de integrales, se aplica acá una letra, lo que ustedes quieran, n. De esta manera queda n y acá abajo quedaría 0. ¿Sería lo mismo? Sí, sería lo mismo, solamente que acá se ve un poco más matemático. Y esto sería la integral desde, obviamente, podríamos poner infinito, o podríamos poner límite cuando n tiende a infinito, de 0 a n, de b. ¿Cuánto vale b? Por el diferencial de u, que es el diferencial de t. Nuevamente, lo que haríamos sería ahora, para poder integrar esta parte, ¿qué cosa? Una Sustitución. así es. Profe, ¿no sería menos S abajo? Gracias. Sí, es menos s. Sí. Acá vamos a hacer menos por menos más e integraremos. W. Son 40. Todavía no integro nada, ¿no? Sigo poniendo entre 0 y n, para que quede más prolijo. Profe, ahí también sería menos S. E sobre W menos S. Sí, perdón. No, está bien. E a la No, W, abajo, W, abajo. La S en verde. Acá. sí, pero No, está bien porque lo canceló con el más. Ah, bien, no me porque había dado acá cuenta. hice menos por menos más. ¿Ese? Ok, Este ejercicio lo que tiene de malo es que te confunde un signo y fue. Bien, entonces la integral sería e a la menos st sobre s al cuadrado entre de 0 a n. Podría dejarlo, si yo quisiera, todo con el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Yo lo podría sacar como un tipo factor común y dejarlo como para distribuir esa resta. Tomamos límite, nos quedaría menos n, porque ahora sería n, e a la menos sn sobre s.
menos 0 por todo esto, ¿cuánto da? 0, ¿no? Ni lo hago. 0. ¿Se entiende o no? Porque t, que vale 0, por 1 es 0. Dividido algo es 0. Por eso queda 0. Para la otra parte, menos, paréntesis, e a la menos s sobre s cuadrado. Menos e a la menos s por 0 dividido s cuadrado. Son 30 por mes. Son 30 por mes. Y después, si se te hace grande, ¿cómo sacar el monto grande? Acá si tomamos límite, ¿cuánto nos quedaría? A ver, acá yo ya voy a empezar a desglosar un poquito para que se vayan dando cuenta que esto es lo más importante. El negativo, ¿qué es lo que hace? El exponente negativo, ¿qué es lo que hace? No sé qué. Esa función Para abajo. esté en el... Claro, esté abajo. Vuelvo a distribuir. Para este caso, quedaría 1 sobre s cuadrado. Menos por menos más. Y e a la 0 es 1. Bueno, límite. Cuando n tiende a infinito. De 1 sobre s cuadrado. Bueno. Cuestión de que en esta parte del primer término, yo puedo ver que Profe, tengo una indeterminación. consulta. Sí, te escucho. Este acá no debería ir ya sin el signo menos. Ah, sí, sí, perdón. Perdón. Y acá no iría el e a la s al S0. Ah, no, es 1. Pero No ya dije nada. directamente es 1. Sí, sí. Por eso no lo puse. Bien. Está bueno esto de tenerlo habilitado esto, porque si no, no se puede. Entonces, ¿acá qué harían para resolver esta integral que tiene un índice? Dividir por el n de mayor exponente. Guarda. Estos no son polinomios. Esos eran cuando eran polinomios. En este caso, podríamos aplicar algo más sencillo. ¿Qué era el otro que se aprendió? L'Hopital. Ujú. Entonces aplicamos L'Hopital. 1 negativo. S, la derivada de esto sería S, e a la Sn. Listo. Entonces, si yo tomo límite, me quedaría 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito es 0. Por ende, el resultado de esta indeterminación me dio 0. Acá en este caso va a quedar 1 sobre infinito. ¿Y 1 sobre infinito cuánto da? 0. ¿Y el límite de esto cuánto sería? Uno sobre s cuadrado. Fíjense en ustedes que nuestra transformada ha quedado 1 sobre s cuadrado. Esta es la parte de forma analítica. Estamos aplicando la definición para poder resolver esta transformación de esta función en particular. ¿Alguna duda quedó ahí? ¿O no? ¿Quedó alguna duda de esto? No, profe. Bueno, miren. ¿Por qué le hacen hacer esto? Para que ustedes sepan de dónde nace una tabla en la cual tienen todas las transformadas notables. Fíjense en ustedes que acá, en este caso, para una función t, que es una función temporal, de tiempo, ¿su transformada cuál es? 1 sobre s cuadrado. ¿No es lo que nosotros buscamos recién?
Sí, ¿no? Es lo que nosotros recién buscamos. Aplicando, obviamente, la definición. ¿Tienen alguna duda al respecto de eso? ¿O se comprendió? O sea que no hace falta hacer estos desarrollos. Así es, no hace falta, pero sí o sí se necesita aprenderlo porque si no, no se entiende. ¿Mejor? Viéndolo. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer este que está acá. Este más que nada para que sepan y interpreten. De igual manera, creo que en el otro video hay más ejercicios resueltos que hice. Bien, vamos a hacer este, que parece un poco más difícil. Parece. Bueno, cuestión. De que lo que vamos a hacer nosotros, en este caso en particular, es volver a aplicar la definición. Bueno, vamos a ver la definición cuál era. Eso no se tienen que olvidar. ¿En cuál decide todo esto? Entonces, la función ¿cuál es ahora? Es E6 por E a la menos ST. Diferencial de T. Bien, en ese caso en particular, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer? Tenemos mismas bases. Sí, te escucho. ¿No podríamos pasar el segundo miembro para abajo? No, pero podemos hacer algo más interesante. ¿Qué se puede hacer cuando tenés mismas bases? ¿Te acordás de la... Sumar los exponenciales. Claro, sumar los exponentes. Así es, eso es lo que tendríamos que hacer, sumar los exponentes. Entonces acá quedaría 6 t menos st. ¿Por qué menos? Porque más por menos, menos, obviamente. Por eso queda menos. ¿Qué podrían hacer ahora en cuestión? ¿Podrían? Factor común. Claro, sacar factor común, el t. Y para resolver ese integral, ¿qué harían? ¿Una? Sustitución. Ujú. Ya está, mira. Observa, recuerdo. No, este. Siempre repito. Integramos, nos quedaría e a la u, pero directamente lo reemplazamos. Acuérdense que una S, ¿no? Hago la S, la hago igual que el 5. Este
Entre, bueno, en realidad en vez de poner entre 0 y infinito, podría haber puesto el límite. Bueno. ¿Qué más podríamos decir al respecto de esto? Generalmente, siempre el S tiene que ser positivo en estos casos. Entonces, si nosotros trabajamos, esto nos quedaría de esta manera. E a la S menos 6. Estoy sacando factor común el signo negativo y acá quedaría por menos T. Bien. Dividido. Podría ponerlo si quisieras también de esa manera. Acá menos S y todo eso, para que quede adelante el S. Por menos 1. Entonces tomamos límite. ¿Qué pasa con un exponente negativo? ¿Qué es lo que teníamos nosotros en cuestión? ¿O qué teníamos que hacer al respecto de eso? Bajar el denominador. Esto sería el denominador. Entonces esto quedaría como 1 sobre, bueno, lo dejamos menos 1, S, positivo, y esto como resultado nos daría 1 sobre menos 1 S menos 6 por E a la S6 que tiende a infinito. Menos. Menos 1. De S a la menos 1. Por E de S menos 6. Porque parece un 5. S menos 6 por 0. ¿Esto cuánto da? 0, ¿no? Porque me da 1 sobre infinito. Me daba 0. Y esta parte, como esto es menos, menos por menos, más sobre S menos 6. Y esto es E a la 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces el resultado sería esto. Entonces, vamos a ver si lo hicimos bien. Para comparar, si quieren, con la tabla. A ver. Si ustedes se dan cuenta, y vuelven de nuevo a la transformada, que es E a la 6, que es la función temporal. ¿Qué va a pasar acá? Esto está lo mismo, pero solamente que la constante A está multiplicada por un signo negativo. Entonces, si esto es negativo, esto tendría que ser positivo. Entonces, si esto es positivo, esto tendría que ser negativo. Negativo, Entonces, profe. quedaría S menos 6. Y lo que nosotros encontramos, ¿es correcto? Sí. ¿Se comprendió cómo se hace esto? ¿Se comprendió cómo se encuentra la transformada a través de la definición? Obviamente, algunos va a ser un poco más complicado, otros va a ser más fácil. Eso va a Profe, depender. Sí. ¿estos desarrollos se toman los parciales o son solo para entenderlo?
No te sabría decir, porque posiblemente que sí, la verdad que no sabría decir. Capaz que si te digo te miento, no te quiero mentir. Bueno, más o menos se comprendió esta partecita. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar, generalmente son de aplicaciones, pero no te sabría decir si alguno de estos va. Hice más en el otro video, así que tengan en cuenta eso. Estos son $15. No, 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 esto no. Y esto de aquí. Entonces, toda la gente de esta hermandad. Entonces, ahora, ya una vez aprendido el concepto o la definición de transformada de Laplace, podemos resolver utilizando tablas. ¿Por qué? Porque a veces son muy largos los ejercicios y no conviene resolverlos. Bueno, vamos a ver para el primer caso. Para el primer caso yo necesito las primeras. Esta es la razón por la que no puedo con ustedes. Que acá le enseñe 2 o 3, son todos repetidos. Lo que me interesa es que aprendan, digamos, cómo se usa la tablita. Fíjense, acá en este caso particular, cómo se tendría que poder resolver este ejercicio en sí. A ver, el A. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una constante. Bueno, tenemos una constante. La constante sigue siendo la misma, es como derivadas. Lo que sí tenemos que ver es la transformada de e a la menos 3t. A ver, ¿cuál es parecido en la función temporal? Por ende, si este es parecido, nos quedaría 6 sobre s más 3. ¿Ven? Porque el a, ¿cuánto vale? El a vale en este caso, el menos a, justo vale menos 3. El a vale 3. Por ese motivo es que el a acá es positivo. Vamos al que sí. Menos t cuadrado. Acá tenés t a la primera y t a la potencia n. Se nos va a cortar, así que vuelvan a ingresar. Bueno, en este caso es una potencia elevado a la 2. O sea que podría utilizar esto porque dice potencia n. Puede ser cualquier número. Siempre son números enteros. No van a modificar eso, ¿ven? Siempre son números enteros. Bueno, entonces en este caso como sería 2 factorial s más 1 más 2 por t, esta es la primera, es por 1 sobre s al cuadrado menos 8, cuando es una constante, ¿cuánto vale? 1 sobre s. Entonces, el 2 factorial, eso ya lo vimos, sería justamente 2 sobre s al cubo más 2 s cuadrado menos 8s. Esto lo van a ver también el año que viene en una materia que se llama Sistemas y Control. Bueno, en esa materia se vuelve a ver esto de transformada de Laplace. Y se utiliza siempre para la parte de eso. Bueno, este es lo mismo. Este vamos a hacer, el C. ¿Hay alguna duda que les quede para poder sacar esa duda? ¿O está bien? ¿Se entendió? Por ahora todo claro, profe. Vamos a ver ahora uno un poco más difícil. Este caso.
Porque acá ya tiene un E a la 4t por coseno de t. Entonces, por empezar, las primeras siempre voy a necesitar. La que para nosotros es nueva sería E a la 4t coseno de t. Entonces tendría que buscar alguna que sea parecida o semejante. Entonces, podríamos decir que puede ser esta. Porque acá tenemos E a la t. Coseno de W, no importa. Pero es semejante. O sea, es parecido. Entonces, vamos resolviendo esto. T al cubo. T al cubo. T a la n. Entonces sería su transformada. 3 factorial sobre S3 más 1. Menos. Bueno, acá también tenemos T por E a la T. Entonces no olvidamos algo. T por E a la T. Habría que buscarlo. ¿Dónde está? Acá está. ¿La ven? Es parecida, ¿no? T por E a la T. Lo otro no importa. O sea, el exponente, eso no. Lo que me interesa es que las funciones estén iguales o parecidas. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito esto. T está elevada a la potencia 1. Por ende, n ¿cuánto era antes para que esto sea potencia 1? N tiene que ser, o tuvo que ser, ¿cuánto? 2. 2 menos 1 es 1. Y ahí estaríamos. Y ahora E a la T, pues E a la T, entonces este A, ¿cuánto tendría que ser? ¿Qué número? 1. Entonces acá vamos a hacerlo de esta manera. Entonces esto va a ser menos 1 sobre S menos 1 elevado a la n, que es al cuadrado. Más. Esto es así. Entonces ahora, vamos a ver, acá es 4t coseno de t. Por ende, quiere decir que esto vale a. ¿Cuánto vale a? 4. 4. ¿Cuánto vale omega n? ¿Cuál es el número que acompaña a la t? 1, profe. 1. Entonces vamos reemplazando ahora. S más. Bueno, acá sería más si esto fuese menos. Para hacerlo un poquito más bonito esto y para que lo entiendan más, que creo que va a ser la forma más fácil de entenderlo, es ver, acá sería menos a igual a 4. ¿Bien? Creo que esta va a ser la forma más fácil para que ustedes lo entiendan rápido. Entonces ese negativo va a ir al otro lado. Queda menos 4. ¿Están de acuerdo conmigo de esa forma? Creo que va a ser un poquito más sencillo. Entonces, aquí van a tener ustedes menos 4.
Y abajo van a tener, ¿cuánto vale la? Menos 4. Menos por menos. Más 4 al cuadrado. Sobre más 1 elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Hasta acá? Si no se acuerdan del factorial, 3 factorial, 3 shift factorial, es 6. En realidad es 3 por 2 por 1. Es 6. 6 elevado a la s a la cuarta, menos 1 sobre s menos 1 elevado al cuadrado, más s menos 4 elevado a la s menos 4 cuadrado, más 1. Aquí tendríamos nuestra transformada. ¿Están de acuerdo conmigo o tienen alguna dudita de esto? Vamos a hacerle. ¿Tienen dudas? ¿O está bien? ¿Se entendió? Si bien lo ven a ustedes ahora, que más o menos estamos entendiendo un poco más el concepto de la transformada, de esa función temporal a una función algebraica, en donde la variable ahora es s, fíjense que son funciones algebraicas, sumas, restas, hay multiplicaciones, pueden haber multiplicaciones, hay constantes. Esto es más fácil de resolverlo por ese motivo, y no lo tenemos que hacer todo lo que eran las ecuaciones diferenciales, como se resolvían en análisis matemático 2, sino que ahora solamente se aplica esto y ya estaría. Simplifica mucho la vida, digamos, en ese sentido. Vamos a hacer uno más. Pasamos a otro tema. ¿Se va entendiendo o va quedando alguna duda que no haya resuelto? Sería esto. Siempre tienen que ir a la tabla. 3 es e a la 3t seno de tanto. Sí, 5 y 6. 5 y 1. Sí. Bien, en este caso, ¿cuánto valdría el menos a? No, 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 no. Solo 1. 3 menos 3 Claro, sería. el a valdría menos 3. ¿Me explicó? Sí, sí, profe. Y ahora, ¿cuánto vale el omega en este caso? 6. Ujú. Por eso tengan cuidado ahí cuando cambien, porque acá se dan cuenta al toque, porque dice, esto tiene que ser negativo para que esto sea positivo". Bueno, pero si por ejemplo hubiera sido 3, esto sería 3 y acá tendría que ser menos 3. Ahí es donde se acuerdan, digamos, de esa partecita, para no equivocarse. Yo lo hago siempre así, porque así no me como el signo, ¿no? Nada más. Bueno, entonces vamos a hacer 6 dividido S menos A. Menos A es 3. Entonces hace más 3 elevado al cuadrado más WN. WN es 6 al cuadrado menos T al cubo, T a la N.
cubo. 3 factorial. Dividido. En este caso sería S a la 4. El mercado es mercado, o sea, siempre se va a vender. Más E a la T. Hay una demanda y una oferta. 1 sobre, ¿cuánto pondrían? Acá. 1 sobre, ¿cuánto sería? S menos 1. Bien. No, vos no pagas nada. Entonces nuestra forma. Bueno, pero eso no son impuestos, es de comisión. No, 3 vos será sacás todo 6. de ahí. Profe, ese cuadrado acá no va. Ah, perdón. Sí, va el 36 solamente. Gracias. ¿Se comprendió cómo se utiliza, digamos, en este caso, la tablita? ¿Y qué pasa si no te lo da? Sí, profe. No es tan difícil, digamos. Pero vamos a hacer ahora otros ejercicios. No, porque hay un trámite. Que ahora, un trámite. como dijimos nosotros, en el cuadrito que recién vimos, ¿Cómo vas a ver que está en internet? si nosotros queremos encontrar la solución, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar. Ya la transformamos en una función algebraica, ¿o no? Hay un comprobante de que lo pagaste. Bien. Ahora, No hay ninguna, ¿por qué? para poder, digamos, encontrar la solución, vamos a tener la función algebraica, una vez hecho, y entonces acá, en este caso, tendríamos que antitransformar para poder encontrar la ecuación de la solución diferencial de la función. Entonces esos ejercicios corresponderían a esta parte. ¿Cómo resuelvo la antitransformada? Bueno, acá todas estas funciones ustedes las vieron con el profesor. Pero antitransformadas tienen distintos tipos de antitransformadas. Tienen antitransformadas que son inmediatas. ¿Qué quiere decir que sean inmediatas? ¿Están en Que, tabla? que lo buscamos en tabla y ya está. Así es. Pues son inmediatas. Pero hay antitransformadas de funciones racionales, que justamente estas son, ¿qué cosa? Funciones racionales. Porque tenemos un cociente de dos polinomios. O acá tenemos un polinomio. Entonces, para esos casos, utilizamos lo que hemos aprendido como expansión de raíces, ya sean distintas, complejas, conjugadas y demás. Vamos a hacerlo. En este caso, fíjense en ustedes que la primera, ¿qué sería? Si yo quiero encontrar
su antitransformada se hace de esta manera. ¿La pueden encontrar directamente dentro de lo que es la tabla de antitransformadas? ¿A esa en particular? ¿La encuentran o no? O sea, no es que tengo que hacer, tengo que ver si está acá dentro de la transformada justamente esa forma. ¿La pueden observar? La vemos acá. Menos 6. Entonces ahora el proceso inverso, o sea, ir de acá hacia acá. Por ende, si es el proceso inverso, yo podría poner 6, porque queda constante el 6. Y al lado pondría justamente la transformación de este caso. ¿En esto cuál sería? Esto sería el valor de A, vale 1. Esto que está acá sería justamente el valor de N. Entonces acá va a ser T4 menos 1 por E elevado a la T. Y acá sería 4 menos 1 factorial. El 6 con el 3 factorial seguiría porque es lo mismo. Entonces su antitransformada sería T al cubo, E a la T. Ahí está lo que el compañero decía. Hay casos en donde la antitransformada son de manera inmediata, pero hay casos que no. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos como el segundo caso una ecuación, o en este caso una función racional. ¿Cómo yo sé que tengo que hacer expansiones simples? Volvamos a análisis matemático 1. En el caso de que yo tenga el polinomio del numerador más grande que el denominador, yo no puedo integrar de manera inmediata. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de eso? ¿O qué tengo que hacer antes de hacer la expansión de fracciones simples? Tengo que, supónganse que esto está al cubo. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Dividir. Dividir. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar la expansión de fracciones simples. Para hacerlo más sencillo, podríamos nosotros sacar factor común a este 2, para que no se complique la vida. O sea, dejo fuera el 1/2 y hago la transformada de esto. Menos. Y ahora, antes de realizar acá esto no es inmediato. Esto yo no lo puedo hacer de manera inmediata. Entonces, a esta partecita, lo que yo tendría que hacer es expansionar en fracciones simples.
¿Qué tengo que hacer al respecto acá? Tengo que ver justamente en el denominador si son raíces distintas, reales, raíces imaginarias o raíces iguales. Bueno, para ese caso, yo lo que utilizo va a ser la calculadora. Son conjugadas, profe. ¿Sí? Bueno, son conjugadas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la expansión. Va a ser A. Como son distintas, va a ser S menos paréntesis. Perdón. Y S menos paréntesis. Sacamos factor común. Común denominador, perdón. Entonces, hay otra forma de hacerlo también, ¿no? Que le explican con los límites. Esa es otra forma también de resolverlo. Creo que así le explicó González, ¿no? ¿Qué pueden hacer acá? Simplificar. Entonces, les queda lo de arriba solamente. Empiezan a aplicar. Para la primera raíz, Profe, ¿cómo sabe que ahí puede simplificar? porque justamente es lo mismo. O sea, está factorizado. Acuérdate que eso es de la parte de Ah, factorización. cierto. Sí, sí. Son las raíces. Ujú. ¿Qué se elimina acá? Fíjate que hay uno que es igual. Este es lo mismo que esto, así que el B seguiría. Quedaría solamente el A. ¿Mm?
Bien, acá lo que voy a hacer va a ser multiplicar y dividir. ¿Por qué? Porque quiero sacar al i del denominador. Acá se podrían simplificar las i. Entonces nos quedaría i cuadrado abajo en el denominador. I cuadrado, ¿qué era igual? A menos 1. Menos 1 por menos es más. Entonces nos quedaría 12 sobre 4i más 3 medios. 12 sobre 4 es 3. Entonces quedaría 3 medios más 3. ¿Se comprende? Lo que pasa es que estos ejercicios, estos sí ya salen como ustedes quieren en el examen. Estos son más largos, o sea que tienen que hacerlo bien, porque si lo hacen ahí mal, bueno, está chavo el ejercicio. Ahora, para el caso del menos, que se eliminaría esto y quedaría solamente esta parte. Bien, ¿están de acuerdo con este resultado? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar esto acá. Profe, entonces en el otro no sería menos 3i también. ¿No? En el A. Acuérdate que son conjugados. Este menos 2 y este más 2. No pueden ser iguales. Yo digo porque acá tenemos positivo. ¿No? Tenemos negativo. Porque acá tenés menos por i cuadrado es menos. Entonces menos. Ujú. Y acá en cambio tenés menos 12. Menos Ah, 12 dividido menos es positivo. ahí está. ¿Mm? Bueno, de las antitransformadas,
¿Quién es? Me estoy olvidando de algo importante. Multiplicarlo por un medio, porque lo dejé afuera. ¿Qué podrían hacer al respecto de esto? Entonces, van y buscan en realidad. Sería un medio por la antitransformada de 1 menos una raíz, en este caso de S, podría ser esta. Que es menos también. Así que esto va a ser Nos faltó el E, profe. sí, faltó el E. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Qué más se podría hacer si quisiesen? ¿Hay algo más que se puede hacer? Si quieren ustedes. Distribuir el medio, separar las E. Claro, podríamos hacer la separación de las E. Se nos quedaríamos de esta manera. El U medio lo dejo afuera. Podría ser la distributiva. Acá ya podría separarlo. ¿Qué pasa? Como tengo exponente, podría ser la distributiva. Bueno, no hago la distributiva para que lo vean. T. Parecía algo raro. Acá quedaría E más 3 I T por E. Profe, ¿no queda más simple expresado o sea, de la forma anterior? Sí, pero es para hacerlo la ecuación de Euler, porque vos querés llegar a una ecuación que ya va a ver. Ah, está. Por eso lo estoy haciendo de esta forma. Y así lo van a tener que hacer el año que viene. Si se dan cuenta, estos ejercicios también son largos. Puedo sacar factor común en todo, tengo t. Puedo sacar, quedaría un medio. En realidad es un medio, lo voy a pasar distribuyendo. Porque me serviría para otra cosa. Entonces nos quedaría e a la t saco factor común. Para el primer caso sacaríamos factor común por grupos, 3 medios. Me quedaría e a la
2i más e a la menos 2it sobre 2. Porque acá tenemos un 2, acá tenemos un 2. Al que sigue. 3i va a quedar e a los 2i por t sobre 2 menos e a la menos 2it. Si se acuerdan de esto, ¿qué es esto? Es parecida a la ecuación de Euler, solamente que acá tengo multiplicado por ¿cuánto ahora? Por 2. Entonces, eso podría expresarse de esta manera. Cuando era positivo era el coseno, pero como hay un 2 adelante sería 2t. Eh, más, está bien, más. Y cuando era negativo, era el seno. Y ahora sí quedó expresado de la manera más bonita. Bien. Entonces con esto hemos encontrado justamente la antitransformada. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hay alguna duda que tengan al respecto? Profe, el i sobre 2 que estaba antes de aplicar la antitransformada, creo que lo sacó de factor común. ¿El 1/2 decís Eh, vos? sí. Lo multipliqué. Acá estaba 1/2, entonces pasé a multiplicar este término, este término, este término y este término. Es este. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para que me quede, digamos, la forma de Euler. Si no, no me quedaba. Vamos a hacer uno más. Y nos piramos porque ya no nos queda casi nada. No nos falta. Vamos a hacer este. No nos falta mucho. Una clase más, terminamos. Entonces acá tenemos que hacer la antitransformada. ¿Qué me podrían decir al respecto de esto? Tienen que ver ustedes primero y principal si existe algo parecido dentro de la tabla, si es inmediata. ¿Hay algo No sé, puede parecido? ser. Sí, te escucho. ¿El cual me dijiste? No sé. ¿Están de acuerdo todos con ello? Sí, profe. Bueno, pero para que sea las 6, ¿qué necesito hacer? Cambiar de decir uno en el medio. No, eso es lo de menos. Algo más hay que hacer. Sacar el Sí, coeficiente al uno S. arriba. ¿Qué, ¿el S con qué está? Dividir por 2. Mm, no sería la palabra correcta, pero tenés que sacar. Factor común 2. Así es. Claro. Todo esto dentro del cubo. Como esto es una multiplicación,
puedo, digamos, distribuir el exponente a cada factor. Y ahora sí se parece a esto. ¿Se dan cuenta? Y ahora tenemos que empezar a decir, a ver, ¿cuánto vale el A? 5 medios. ¿Cuánto vale el N? 3. Entonces acá tendríamos 3 octavos por T a la N. N vale 3, menos 1 es 2. Por E a la A. A vale 5 medios. Por T. Sobre N vale 3, menos 1 sería 2 factorial. 2 factorial es lo mismo que decir 2, porque es 2 por 1. Entonces, el resultado que nos da es 3 sobre 16. Ahí está. ¿Estamos contentos y felices? Con esto vamos a terminar hoy día. Pueden resolver cualquier ejercicio. De igual manera creo que hay más ejercicios para resolver si quisiesen ustedes. Acá. ¿Alguna duda que tengan al respecto? En el siguiente, los siguientes ejercicios que están acá, para encontrar la antitransformada, habría que ver si tienen, digamos, qué tipo de raíces tienen y si son fraccionarios. Sí, acá es con expansión de fracciones simples, acá también, acá también. Y bueno, acá hay que hacer, digamos, algún tipo de operación de manera tal de que se puedan restar. ¿Para qué? Para sacar Fs. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya lo vamos a hacer. Después nos quedarían estos, que son con problemas, con condiciones. Y eso creo que es lo último que se ve. Sí, es lo último. Esto. Y ahí terminaríamos con esta unidad. ¿Se entendió la clase de hoy día? ¿O hay alguna duda? Se entendió de 10, profe. Perfecto. Vamos a cortar aquí.